Tu madre asquerosa va a comer en la cocina con su propia compañía. Las palabras de Renata atraviesan el aire del comedor, mientras todos los invitados del almuerzo dominical se paralizan en sus sillas. Solo mi madre tiene clase suficiente para sentarse con nosotros. Mi hijo Antonio asiente con una sonrisa que no reconozco, mirando a su esposa como si acabara de resolver el problema más complejo del universo. Mis manos tiemblan sujetando el plato de porcelana que heredé de mi propia madre, pero no es de nervios. Es de algo mucho más profundo y peligroso. Mamá, ya escuchaste a Renata. Antonio finalmente me dirige la mirada, pero es fría, calculada. La señora Emilia va a ocupar tu lugar en la mesa principal. Tú puedes comer tranquila en la cocina. 22 personas me observan en silencio. 22 invitados que han llegado a mi propia casa, que han disfrutado de mi comida preparada desde las 5 de la mañana, que han usado mis baños y mis toallas. Ahora me contemplan siendo desplazada de mi propio comedor como si fuera una intrusa que se confundió de evento. La madre de Renata, Emilia Florenza, se levanta de su silla con una sonrisa triunfante y camina hacia mi lugar en la cabecera de la mesa. Esa silla donde me senté por 45 años junto a mi difunto esposo. Donde alimenté a mis hijos cuando eran pequeños. Donde celebré cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de esta familia. No se preocupe, señora Carmen, dice Emilia con voz melosa mientras se acomoda en mi silla. La cocina es un lugar muy apropiado para usted. Después de todo, es donde mejor se desenvuelve, ¿no es cierto? Las risas nerviosas de algunos invitados me perforan el pecho. Reconozco las voces de mis propios familiares, mis compadres, la gente que creí que me respetaba. Antonio le sirve vino a Emilia en mi copa, la copa que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Renata aplaude con las manos como si estuviera dirigiendo una obra de teatro. Perfecto. Ahora sí podemos almorzar en paz, sin interrupciones incómodas. Mi nuera camina hacia mí con pasos firmes, sus zapatos de tacón alto resonando contra el piso de madera que yo misma enceré esta mañana. Se acerca tanto que puedo oler su perfume caro, ese que cuesta más de lo que yo gasto en comida durante un mes entero. Carmen, espero que entiendas que esto no es personal, susurra cerca de mi oído, pero lo suficientemente alto para que otros escuchen. Es simplemente que mi madre tiene un nivel educativo y social que... Bueno, tú entiendes. Siento como el plato se vuelve más pesado en mis manos. Los dedos se me entumecen, pero no lo suelto. No puedo darles esa satisfacción. No puedo mostrar debilidad ahora. Además, continúa Renata, ahora dirigiéndose a toda la mesa, la señora Carmen ha vivido tantos años que ya debe estar acostumbrada a estar sola. No es así, suegrita. Mi hijo menor, Eduardo, que hasta ahora había permanecido callado, levanta tímidamente la mano. Pero Renata, es que mamá siempre... Eduardo, cállate. Antonio lo interrumpe con una voz seca que nunca había usado con sus hermanos. Renata tiene razón. Mamá va a estar más cómoda en la cocina. Allá puede comer a su ritmo, sin presiones. Camino hacia la cocina con el plato en las manos, sintiendo como cada paso resuena en el silencio espeso que se ha apoderado de mi casa. Detrás de mí, escucho como la conversación se reanuda, como las copas tintinean, como la vida continúa sin mí como si nunca hubiera existido. Pero mientras me siento sola en la cocina, rodeada de los platos sucios que nadie más va a lavar, algo extraño sucede en mi interior. No lloro. No grito. No suplico. En cambio, una calma fría se instala en mis venas como hielo derritiéndose al revés. Porque ellos no saben lo que yo sé. Ellos no imaginan lo que he estado preparando durante los últimos 6 meses. Ellos creen que soy la vieja tonta que siempre he parecido ser. Sonrío por primera vez en toda la tarde, masticando lentamente el arroz que se ha enfriado. Desde la cocina puedo escuchar perfectamente cada palabra que dicen en el comedor. Cada confesión. Cada plan. Cada verdad que creen que nunca voy a conocer. La casa vale al menos $300,000, susurra Antonio a Renata, creyendo que no puedo oírlos. Cuando ella ya no esté, podremos venderla y comprar algo mejor en el centro de la ciudad. Y también están los ahorros, añade Renata con una risa que me hiela la sangre. La vieja debe tener guardado al menos $100,000. He revisado sus estados de cuenta cuando viene a visitarnos. Mi sonrisa se hace más amplia. Ellos no tienen idea de que ya contraté a José López,
mi viejo vecino abogado, hace 5 meses. Ellos no saben que he estado grabando cada conversación, cada humillación, cada momento de desprecio. Ellos no sospechan que el testamento que firmé la semana pasada contiene sorpresas que van a cambiar sus vidas para siempre. Escucho como Emilia pregunta por los postres, como Renata le asegura que yo los voy a servir desde la cocina, como corresponde a mi nuevo estatus. Escucho como Antonio brinda por los nuevos tiempos y por las decisiones difíciles pero necesarias. Termino mi comida en silencio, lavando mi plato mientras escucho sus risas desde el comedor. Risas que muy pronto van a convertirse en algo completamente diferente. Porque Carmen Márquez ya no existe. La mujer que va a levantarse de esta cocina es alguien que ellos nunca han conocido. Y ellos van a conocerla muy pronto. 3 meses atrás, cuando todo comenzó a desmoronarse, yo todavía creía que mi familia me amaba. Qué ingenua fui. Qué terriblemente ciega estuve durante todos estos años. Era un martes por la mañana cuando escuché a Antonio hablando por teléfono en el patio trasero. Pensé que era una conversación de trabajo, así que no presté atención hasta que mencionó mi nombre. No, Renata, mi madre no va a vivir para siempre. Solo tenemos que ser pacientes. Me quedé paralizada detrás de la cortina de la ventana de la cocina, con una taza de café humeante en mis manos temblorosas. Mi propio hijo, el niño que amamanté durante 2 años, que cuidé cuando tuvo neumonía a los 5 años, estaba hablando de mi muerte como si fuera una inversión pendiente. Sí, amor, ya sé que la casa está en su nombre, continuó Antonio, caminando nervioso entre mis rosales. Pero tengo un plan. Si logramos demostrar que está perdiendo la memoria, podemos conseguir que un juez nos dé la tutela. Después, es solo cuestión de tiempo. El café se derramó sobre mis pies descalzos, pero el dolor físico era nada comparado con lo que estaba sintiendo en el pecho. Mi hijo, mi primogénito, estaba planeando robarme todo lo que tenía. No va a ser difícil convencerla, siguió hablando mientras arrancaba los pétalos de mis rosas blancas. Mi madre siempre ha sido sumisa. Nunca cuestiona nada. Si le decimos que es lo mejor para ella, va a firmar lo que sea. Esa noche, cuando llegó para la cena como cada martes, lo observé con nuevos ojos. La forma en que revisaba discretamente los muebles, como si estuviera calculando su valor. La manera en que preguntaba por mis medicamentos, por mi estado de ánimo, por mi rutina diaria. Todo tenía un propósito diferente al que yo había imaginado. Mamá, ¿no crees que esta casa es demasiado grande para ti?, me preguntó mientras cortaba el pollo que había preparado especialmente para él. No, hijo, me siento bien aquí. Tu padre y yo construimos esta casa con tanto amor. Pero piénsalo, mamá. El mantenimiento, la limpieza, las cuentas. Sería mucho más fácil si vivieras en un lugar más pequeño. Renata y yo hemos visto unos departamentos muy lindos cerca del centro. Solo cuestan $800 al mes. $800. Mi casa valía $300,000, y él quería cambiarla por un alquiler de $800 mensuales. Las matemáticas eran tan simples que hasta un niño podría entenderlas. ¿Y qué pasaría con esta casa?, le pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, podríamos venderla y guardar el dinero para tus gastos médicos futuros. Sería más seguro así. Más seguro para él, pensé. Más conveniente para sus planes. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. La forma en que Renata me interrumpía cada vez que hablaba en las reuniones familiares. Como Antonio siempre cambiaba de tema cuando mencionaba a su padre o nuestros recuerdos juntos. La manera en que ambos revisaban constantemente sus teléfonos cuando estaban en mi casa, como si estuvieran aburridos de mi presencia. Un domingo, después del almuerzo, fingí estar dormida en mi sillón mientras ellos lavaban los platos. Pero en realidad, cada palabra que decían se grababa en mi memoria como hierro caliente. Tu madre está cada día más lenta, decía Renata mientras secaba mis copas de cristal. Ayer se demoró 10 minutos en encontrar las llaves del auto. Es perfecto, respondió Antonio. Entre más confundida parezca, más fácil va a ser convencer al juez de que necesita ayuda para manejar sus finanzas. ¿Ya hablaste con ese abogado que me recomendó mi hermana? Sí. Dice que si conseguimos testimonios de vecinos y evidencia médica, podemos tener la tutela en menos de 6 meses. Después, podemos vender la casa e invertir el dinero, para su propio beneficio,
por supuesto. Se rieron. Se rieron como si fuera la broma más divertida del mundo. Como si mi vida, mi hogar, mis recuerdos fueran solo números en una cuenta bancaria que estaban esperando heredar. Esa noche, cuando se fueron, me senté en la cocina durante horas, mirando las fotografías familiares que tenía pegadas en el refrigerador. Antonio a los 5 años, sonriendo sin dientes después de su primera comunión. Antonio a los 18, orgulloso con su diploma de secundaria. Antonio el día de su boda, abrazándome y diciéndome que yo era la mejor madre del mundo. ¿En qué momento se había convertido en este extraño que planificaba mi desaparición? Recordé los años después de que murió mi esposo. Como Antonio venía todos los días a acompañarme, como me aseguraba que nunca iba a estar sola, que él siempre iba a cuidarme. Recordé las lágrimas en sus ojos cuando me dijo que Renata y él querían que fuera la madrina de su boda. Pero también recordé cuando cambió. Fue gradual, como el agua que se enfría lentamente hasta convertirse en hielo. Primero, las visitas se volvieron menos frecuentes. Después, las conversaciones se hicieron más cortas. Finalmente, las llamadas telefónicas se redujeron a obligaciones dominicales. Renata había llegado a nuestras vidas como un huracán hermoso y destructivo. Alta, rubia, educada, con un título universitario que mencionaba en cada conversación. Al principio, traté de conectar con ella. Le preparaba sus comidas favoritas, le compraba regalos para su cumpleaños, incluía a su madre en nuestras celebraciones familiares. Pero nada era suficiente. Cada gesto de amor se convertía en una oportunidad para criticar. Mi comida era demasiado grasosa. Mi casa era muy antigua. Mi forma de vestir era poco moderna. Mi manera de hablar era demasiado sentimental. Poco a poco, Antonio comenzó a repetir sus críticas. Como si las palabras de Renata tuvieran más peso que 40 años de amor incondicional de su madre. Mamá, Renata tiene razón, me decía cuando yo protestaba por algún comentario hiriente. Deberías actualizarte un poco. El mundo ha cambiado. El mundo había cambiado, sí, pero yo no sabía que también había cambiado el corazón de mi hijo. La noche después de escuchar su conversación telefónica sobre mi muerte, tomé una decisión que cambiaría todo. Me dirigí hacia mi habitación, abrí el cajón de mi cómoda, y saqué la libreta donde había anotado números telefónicos importantes durante los últimos 50 años. Busqué el nombre de José López, mi vecino de la infancia que se había convertido en abogado. José, que había jugado fútbol con mi esposo en la juventud, que había cenado en mi mesa cientos de veces, que siempre me saludaba con una sonrisa cuando nos encontrábamos en el supermercado. Era hora de que Carmen Márquez aprendiera a protegerse. Era hora de que dejara de ser la víctima de su propia bondad. La llamada a José López cambió mi vida para siempre. Era un viernes por la tarde cuando marqué su número con dedos temblorosos, después de haber ensayado la conversación cientos de veces en mi cabeza. José. Soy Carmen Márquez, la esposa de Ricardo. Carmen. Qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo estás, querida? Hace tiempo que no nos vemos. Su voz cálida me tranquilizó inmediatamente. José siempre había sido un hombre de confianza, alguien que escuchaba antes de juzgar. Necesitaba esa comprensión ahora más que nunca. José, necesito tu ayuda profesional. Creo que mi familia está planeando algo contra mí. El silencio del otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Carmen, ven a mi oficina mañana por la mañana. Y trae todo lo que consideres importante, documentos, estados de cuenta, cualquier cosa que pueda ser relevante. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta organizando papeles, revisando fotografías, tratando de entender cuándo había comenzado realmente mi pesadilla. Encontré estados de cuenta que mostraban retiros extraños de mi cuenta de ahorros. Pequeñas cantidades, nunca más de $500, pero constantes durante los últimos 8 meses. También encontré algo que me heló la sangre, una copia de una consulta médica que nunca había autorizado. Según el documento, el doctor Alonso Muñiz había evaluado mi capacidad mental a solicitud de mi hijo Antonio. El reporte sugería signos tempranos de deterioro cognitivo y recomendaba supervisión familiar cercana. Nunca había conocido al doctor Muñiz en mi vida. La reunión con José al día siguiente me abrió los ojos a una realidad que nunca había imaginado. Su oficina olía a libros viejos y café fuerte,
un aroma que me recordaba a la biblioteca donde trabajaba cuando era joven. Carmen, lo que me estás contando es más común de lo que piensas, me dijo José mientras revisaba los documentos que había llevado. Se llama abuso financiero de personas mayores, y lamentablemente, en el 70% de los casos, los perpetradores son familiares directos. Pero José, es mi hijo. Yo lo crié, lo eduqué, sacrifiqué todo por él. Y esa es precisamente la razón por la cual estos casos son tan dolorosos y tan efectivos. Los hijos saben exactamente qué botones emocionales presionar. José me explicó que los retiros de mi cuenta probablemente habían sido autorizados por Antonio, quien tenía acceso a mi información bancaria desde que lo había puesto como contacto de emergencia años atrás. El reporte médico falso era una táctica común para establecer precedente legal de incapacidad mental. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. Primero, vamos a cambiar todos tus accesos bancarios. Segundo, necesitamos documentar cada conversación, cada encuentro, cada intento de manipulación. Y tercero, José me miró directamente a los ojos. Necesitas estar preparada para la posibilidad de que las cosas empeoren antes de mejorar. Durante los siguientes 2 meses, seguí las instrucciones de José al pie de la letra. Cambié mis claves bancarias, instalé una grabadora digital en mi sala principal y comencé a documentar todo lo que hacía, cada día, cada hora. El primer encuentro grabado fue devastador. Antonio llegó un martes por la noche con Renata, como siempre, pero esta vez yo estaba preparada. La grabadora estaba escondida debajo del florero de la mesa central, completamente invisible pero perfectamente funcional. «Mamá, hemos estado pensando», comenzó Antonio después de la cena. «Creemos que deberías considerar mudarte a ese departamento que te mencionamos». «¿Por qué, hijo? Me siento cómoda aquí». «Porque esta casa es demasiado grande para una persona sola», intervino Renata con esa voz dulce que había aprendido a desconfiar. «Además, ya no estás en edad de estar subiendo y bajando escaleras todo el día». «Pero si apenas tengo 70 años. Mi madre vivió hasta los 92, completamente independiente». «Sí, mamá, pero los tiempos eran diferentes», insistió Antonio. «Ahora hay más peligros, más estafadores que se aprovechan de las personas mayores». La ironía de sus palabras era tan punzante que tuve que morderme la lengua para no reír. «Además», añadió Renata, «hemos estado revisando tus finanzas y creemos que estás gastando demasiado dinero en cosas innecesarias». «¿Qué cosas innecesarias?». «Bueno, por ejemplo, el mes pasado gastaste $200 en el supermercado. Para una persona sola, eso es excesivo». $200 que había gastado comprando comida para sus visitas, incluyendo el vino caro que a Renata le gustaba y los cortes de carne que Antonio prefería. Pero eso no lo mencionaron. «Y también vimos que compraste ropa nueva por $150, continuó Antonio. «Mamá, tienes suficiente ropa para durar años». La ropa nueva que había comprado para verme presentable en sus eventos sociales, porque Renata siempre comentaba lo descuidada que me veía. «Si vivieras en el departamento», explicó Renata, «podríamos manejar tu dinero de manera más eficiente. Solo darían, digamos, $500 al mes para gastos personales. El resto lo invertiríamos para tu futuro». $500 mensuales de mis propios ahorros de $60,000. El resto, por supuesto, lo invertirían ellos. «No sé», respondí, fingiendo dudas. «Déjenme pensarlo». «Mamá, no hay mucho que pensar», insistió Antonio, y por primera vez escuché impaciencia real en su voz. «Es la decisión más lógica. Nosotros sabemos lo que es mejor para ti». Esa noche, después de que se fueron, escuché la grabación 3 veces. Cada repetición era como recibir una puñalada en lugares diferentes de mi corazón. La frialdad de sus voces, la forma calculada en que presentaban sus argumentos, la manera en que hablaban de mí como si fuera un problema que resolver. Pero lo peor vino 2 semanas después. Estaba en el jardín regando mis plantas cuando escuché voces en la sala. Antonio y Renata habían entrado con sus propias llaves, creyendo que yo había salido de compras. «¿Ya llamaste al evaluador?», preguntaba Renata. «Sí, viene el viernes. Dice que la casa fácilmente vale $350,000, tal vez $400 si la renovamos un poco antes de venderla». «Perfecto. ¿Y tu madre? ¿Ya firmó los papeles del departamento?». «Todavía está resistiéndose,
pero no va a poder hacerlo por mucho tiempo. Ayer hablé con el doctor Muñiz y está dispuesto a hacer otro reporte médico, uno más contundente. ¿Cuánto te va a costar? $5,000, pero vale la pena. Con un reporte que demuestre demencia progresiva, ningún juez va a cuestionar que necesitemos la tutela. $5,000 para comprar un diagnóstico falso. $5,000 para robarme mi libertad, mi casa, mi dignidad. ¿Y si se niega a mudarse? No va a poder negarse. Una vez que tengamos la tutela, podemos tomar todas las decisiones por ella. Incluso podemos internarla en un hogar de ancianos si es necesario. Un hogar de ancianos. Mi propio hijo estaba dispuesto a encerrarme en una institución para quedarse con mi dinero. Eres brillante, amor, dijo Renata, y pude escuchar el sonido de un beso. En 6 meses, esta casa va a ser nuestra y tu madre va a estar bien cuidada en un lugar apropiado para su edad. Apropiado para mi edad. Como si los 70 años fueran una sentencia de muerte. Esa noche llamé a José y le conté todo. Su respuesta fue simple y directa. Carmen, es hora de contraatacar. El plan de José era meticuloso y, admito, un poco aterrador. Durante nuestra segunda reunión en su oficina, me explicó exactamente lo que íbamos a hacer para proteger mi patrimonio y mi libertad. Carmen, necesitamos convertirte en alguien que ellos no esperan que seas. Una mujer que documenta, que planifica, que piensa 3 pasos adelante. Pero José, yo nunca he sido así. Siempre he sido la esposa sumisa, la madre que obedece. Exactamente por eso va a funcionar. Ellos han construido su plan asumiendo que tú vas a seguir siendo la misma mujer pasiva de siempre. Cuando descubran quién eres realmente, va a ser demasiado tarde. José me entregó una lista de tareas que parecía sacada de una película de espías. Primero, necesitaba crear un registro detallado de cada visita, cada conversación, cada intento de manipulación. Segundo, debía instalar cámaras de seguridad discretas en mi casa. Tercero, tenía que abrir una nueva cuenta bancaria en un banco diferente, sin que Antonio supiera. ¿Cámaras de seguridad? José, ¿no es eso demasiado extremo? Carmen, tu hijo está dispuesto a pagar $5,000 por un diagnóstico médico falso. Esto ya es extremo. Nosotros solo nos estamos defendiendo. La primera cámara la instalé en la sala principal, escondida dentro de un reloj antiguo que mi esposo me había regalado años atrás. La segunda fue en la cocina, camuflada entre los frascos de especias. La tercera, la más importante, la coloqué en mi habitación, porque José sospechaba que eventualmente tratarían de buscar documentos importantes mientras yo no estuviera. Aprender a usar la tecnología fue un desafío enorme. Mis dedos de 70 años no estaban acostumbrados a manejar aplicaciones móviles y sistemas de grabación digital. Pero la motivación era poderosa. Cada día que pasaba, sentía más claramente que mi libertad dependía de mi capacidad de recopilar evidencia. El cambio más difícil fue emocional. Tuve que aprender a actuar. Cuando Antonio y Renata venían a visitarme, tenía que fingir que seguía siendo la misma Carmen ingenua de antes, mientras secretamente documentaba cada palabra, cada gesto, cada plan que revelaran. La primera grabación de video fue devastadora. Era un domingo por la tarde y ellos habían llegado de sorpresa para almorzar. Mientras yo preparaba café en la cocina, ellos se quedaron en la sala discutiendo sus planes, sin saber que la cámara estaba capturando todo. ¿Ya revisaste el testamento?, preguntó Renata, hojeando una revista que había dejado sobre la mesa. Todavía no puedo encontrarlo. Creo que lo tiene guardado en una caja de seguridad en el banco. Necesitamos que lo cambie antes de que se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Lo sé, pero no puedo presionarla demasiado o va a sospechar. Tengo que hacer que parezca idea suya. Antonio se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde crecían las rosas que yo cuidaba cada mañana. ¿Sabes qué? A veces siento que estoy traicionando a mi padre. Él la amaba tanto. Antonio, tu padre está muerto, respondió Renata con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Y tu madre no va a vivir para siempre. Si no aseguramos nuestro futuro ahora, podríamos perder todo a manos de algún estafador o de una enfermedad cara. Tienes razón. Es solo que a veces me siento culpable. La culpa no paga las cuentas, amor. Además, no la estamos lastimando.
Le vamos a conseguir un lugar bonito donde esté bien cuidada. Un lugar bonito. Como si fuera un objeto que necesitara almacenamiento. Esa noche, mientras revisaba la grabación en mi computadora nueva, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser una víctima pasiva. Iba a convertirme en la protagonista de mi propia historia. José me ayudó a abrir la nueva cuenta bancaria en el Banco Central, donde transferimos secretamente $40,000 de mis ahorros principales. También me ayudó a crear un testamento completamente nuevo, uno que Antonio y Renata nunca verían venir. En este testamento, me explicó José mientras revisábamos los documentos, vas a dejar la casa a una fundación benéfica para personas mayores. Tus ahorros van a crear un fondo educativo en memoria de tu esposo. Y para Antonio. ¿Qué para Antonio? Le vas a dejar exactamente $1, con una explicación clara de por qué. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Durante 70 años había vivido tratando de complacer a otros, de ser la buena esposa, la buena madre, la buena mujer. Nunca había considerado la posibilidad de defenderme de manera tan contundente. José, ¿estás seguro de que esto va a funcionar? Carmen, el derecho está de tu lado. Mientras seas mentalmente competente, puedes hacer lo que quieras con tu patrimonio. Y créeme, después de ver estas grabaciones, ningún juez va a dudar de tu competencia mental. Durante las siguientes semanas, perfeccioné mi actuación. Seguí comportándome como la madre sumisa y confundida que ellos esperaban ver, mientras secretamente documentaba cada encuentro. La grabación más incriminatoria la obtuve un jueves por la noche, cuando Antonio vino solo a visitarme. Pensó que era el momento perfecto para presionarme sobre la venta de la casa. Mamá, he estado pensando mucho sobre tu situación, comenzó, sentándose en el sofá donde su padre solía leer el periódico todas las tardes. ¿Qué situación, hijo? Bueno, vivir sola en esta casa tan grande. Ayer hablé con un agente inmobiliario y dice que podemos conseguir al menos $370,000 por ella. Pero Antonio, esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos de tu padre. Mamá, papá está muerto. Los recuerdos no necesitan una casa específica para existir. Sus palabras fueron como hielo atravesando mi corazón. La manera casual en que descartaba 45 años de matrimonio, de memorias construidas entre estas paredes. Además, continuó, con esa cantidad de dinero podríamos asegurar tu futuro médico. Las enfermedades de la vejez son muy caras. Mamá. ¿Qué enfermedades? Me siento perfectamente bien. Por ahora, sí. ¿Pero qué va a pasar cuando necesites cuidados especiales? ¿Cuándo tengas que usar medicamentos caros? ¿Cuándo necesites enfermeras las 24 horas? Antonio se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. El gesto que una vez había sido sinónimo de amor y protección, ahora se sentía como una trampa cerrándose. Mamá, quiero que firmes estos papeles. Sacó un folder de su mochila y extendió varios documentos sobre la mesa de centro. ¿Qué papeles son estos? Es un poder notarial que me permite manejar tus finanzas y tomar decisiones médicas en tu nombre. Es solo una precaución, para estar preparados por si algo pasa. Leí los documentos con cuidado, fingiendo que me costaba trabajo entender las palabras legales. En realidad, José me había explicado exactamente qué buscar en este tipo de contratos. El poder notarial era tan amplio que básicamente me convertiría en una menor de edad bajo la tutela de mi propio hijo. No sé. Antonio. Déjame pensarlo. Mamá, no hay nada que pensar. Es lo más lógico. Además, Renata y yo ya hemos elegido el departamento perfecto para ti. Está cerca de un hospital, tiene ascensor, y el alquiler es muy razonable. ¿Cuánto cuesta el alquiler? $900 mensuales, pero no te preocupes por eso. Nosotros nos vamos a encargar de pagarlo con el dinero de la venta de la casa. $900 mensuales de mis propios $370,000. En otras palabras, mi casa pagaría por mi propio encarcelamiento durante más de 40 años. Hijo, necesito tiempo para procesar todo esto. Mamá, ya hemos perdido demasiado tiempo. Mientras más esperemos, más difícil va a ser todo el proceso. Por primera vez en mi vida, vi a mi hijo con absoluta claridad. Vi su impaciencia, su ambición, su total falta de amor real hacia mí.
Era un extraño que llevaba el rostro del niño que había criado. Está bien, Antonio. Voy a firmar. Su sonrisa de triunfo fue tan obvia que tuve que luchar contra las náuseas. Perfecto, mamá. Vas a ver que esto es lo mejor para todos. Pero no firmé. En lugar de eso, fingí un mareo repentino. Ay, hijo, me siento un poco mareada. Podemos hacer esto mañana. ¿Estás bien? ¿Necesitas que llame a un doctor? No, solo necesito descansar. Mañana estaré mejor. Esa noche, después de que se fue, llamé a José y le conté todo. Perfecto. Carmen, ya tenemos suficiente evidencia. Ahora es hora de preparar el contraataque. La preparación del contraataque requería una precisión milimétrica. José me explicó que tendríamos una sola oportunidad de exponer a Antonio y Renata, y que todo tenía que ejecutarse perfectamente para que funcionara. Carmen, vamos a organizar una reunión familiar, me dijo José durante nuestra tercera cita en su oficina. Vas a invitar a todos: Antonio, Renata, sus hijos, tu hermana Ivone, tus compadres, todos los que consideres importantes. ¿Pero para qué, José? Porque cuando alguien está cometiendo fraude, la mejor forma de detenerlos es exponerlos públicamente. Van a estar tan confiados, tan seguros de que tienes el control de la situación, que van a bajar la guardia completamente. El plan era brillante y aterrador al mismo tiempo. Durante la reunión familiar, yo fingiría estar completamente dispuesta a firmar todos los documentos que Antonio había preparado. Los invitaría a celebrar mi nueva etapa de vida en el departamento que habían elegido para mí. Pero José, ¿qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si descubren lo que estamos haciendo? Carmen, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre tu esposo? Que él siempre decía que el valor de una persona se mide en los momentos difíciles. Sí, lo recordaba. Ricardo siempre me decía que la verdadera fortaleza no se mostraba cuando todo iba bien, sino cuando el mundo se desmoronaba a tu alrededor. Es hora de que muestres de que estás hecha realmente. Pasé 2 semanas perfeccionando cada detalle. Primero, contraté a Cristiano Ruiz, un técnico en sistemas de seguridad que José me recomendó, para instalar cámaras adicionales y mejorar la calidad de audio de las grabaciones. Cristiano era un hombre joven, serio, que trataba a todas las personas mayores con el respeto que mis propios hijos habían olvidado mostrarme. Señora Carmen, estas cámaras van a capturar todo en alta definición, me explicó mientras instalaba una lente diminuta en el florero del comedor. Y el sistema de audio va a grabar conversaciones hasta 20 metros de distancia. También preparé copias de todos los documentos importantes: escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, el testamento original, y por supuesto, todas las grabaciones de audio y video que había recopilado durante los últimos meses. Pero lo más difícil fue preparar mi actuación. Tenía que convencer a Antonio y Renata de que finalmente había cedido a sus presiones, que estaba lista para entregarles todo lo que tenía. Durante horas, practicaba frente al espejo el tono de voz de una mujer vencida, la postura de alguien que había perdido la esperanza. El viernes por la mañana, hice las llamadas telefónicas para organizar la reunión. Antonio, soy mamá. He estado pensando en todo lo que me dijiste, y creo que tienes razón. Quiero firmar esos papeles. El silencio del otro lado de la línea duró unos segundos. Luego, la voz de mi hijo sonó más alegre de lo que había estado en meses. ¿En serio, mamá? ¿Estás segura? Sí, hijo. Ya no quiero ser una carga para ustedes. Solo quiero que me ayuden a hacer las cosas bien. Perfecto, mamá. ¿Cuándo quieres que vengamos? ¿Qué te parece si organizamos una comida familiar el domingo? Podemos invitar a toda la familia, celebrar mi decisión, y después firmamos todo con calma. Me parece perfecto. Renata va a estar muy contenta. Estoy segura de que sí iba a estar contenta. También llamé a mi hermana Ivone, quien vivía en la ciudad vecina y no tenía idea de lo que estaba pasando. Ivone, soy Carmen. ¿Puedes venir el domingo a almorzar? Quiero hacer un anuncio importante sobre mi futuro. ¿Estás bien, hermana? Suenas extraña. Estoy perfectamente bien. Solo quiero que toda la familia esté presente para algo importante. Ivone aceptó, intrigada. También invité a mis compadres Eduardo y Claudia López,
una pareja que había sido amiga de Ricardo y mía durante más de 30 años. Ellos siempre habían visto a Antonio crecer, lo consideraban casi un hijo propio. El sábado por la noche, José vino a mi casa para revisar todo por última vez. Verificamos que todas las cámaras estuvieran funcionando, que los micrófonos captaran audio desde todos los rincones del comedor y que tuviéramos copias de respaldo de toda la evidencia. «Carmen, ¿estás segura de que quieres hacer esto?», me preguntó José mientras revisaba la calidad de video en su laptop. «Una vez que empecemos, no va a haber vuelta atrás». «José, durante 70 años he permitido que otros tomen decisiones por mí. Primero mi padre, después mi esposo, ahora mi hijo. Es hora de que Carmen Márquez tome sus propias decisiones». «Muy bien. Entonces mañana, cuando tengas a todos reunidos, vas a seguir el plan exactamente como lo ensayamos. Actúas como la madre sumisa que ellos esperan ver, dejas que se sientan completamente seguros, y después los destruyo». La palabra sonó extraña saliendo de mi boca. Durante toda mi vida, había evitado los conflictos, había preferido la paz a la justicia. Pero ya no era esa mujer. El domingo por la mañana me levanté a las 5, como había hecho durante los últimos 50 años para preparar comidas familiares. Pero esta vez era diferente. Cada gesto tenía un propósito específico, cada plato tenía un significado simbólico. Preparé el pollo a la plancha que tanto le gustaba a Antonio, con las especias que había aprendido de mi madre. Hice el arroz amarillo que Renata siempre criticaba por ser demasiado condimentado. Cociné los frijoles negros que Eduardo y Claudia siempre pedían cuando venían a visitarnos. Era mi última comida como la Carmen que todos conocían. A las 12 del mediodía, comenzaron a llegar los invitados. Primero llegaron Eduardo y Claudia, cargando flores del jardín de su casa y una botella de vino tinto. «Carmen, qué sorpresa tan agradable esta invitación», dijo Claudia mientras me abrazaba. «Hacía meses que no organizabas una reunión familiar». «Sí, Claudia. He estado reflexionando mucho sobre mi vida, sobre mi futuro. Hoy quiero compartir algunas decisiones importantes con ustedes». Después llegó mi hermana Ivone, acompañada de su esposo Alonso. Ivone se veía preocupada, como si intuyera que algo importante estaba a punto de suceder. «Hermana, ¿estás segura de que te sientes bien? Te noto diferente». «Me siento mejor que nunca, Ivone. Ya van a entender por qué». Finalmente, a las 12:30, llegaron Antonio y Renata acompañados de Emilia Florenza. Antonio cargaba un maletín negro que supuse contenía todos los documentos que habían preparado para robarme todo lo que tenía. Renata entró a mi casa como si ya fuera la dueña, examinando los muebles con esa mirada calculadora que había aprendido a reconocer. Emilia la siguió, comentando sobre la decoración anticuada y la necesidad de modernizar. «Mamá, ¿ya les dijiste a todos por qué estamos aquí?», preguntó Antonio mientras se sentaba en la cabecera de la mesa, el lugar que había sido de su padre. «Todavía no, hijo. Quería esperar a que llegaran todos para hacer el anuncio». Durante el almuerzo, observé cuidadosamente las dinámicas familiares que había ignorado durante años. La forma en que Renata interrumpía cada vez que yo hablaba. La manera en que Antonio evitaba hacer contacto visual conmigo. El tono condescendiente con que ambos se dirigían a mí, como si fuera una niña que necesitaba supervisión constante. Pero también observé las caras de Eduardo, Claudia e Ivone. La confusión en sus ojos cuando escuchaban los comentarios de Renata. La incomodidad de Alonso cuando Antonio hablaba sobre lo que era mejor para mamá. Después del postre, Antonio se aclaró la garganta. «Bueno, creo que es hora de que mamá comparta su decisión con todos ustedes». Me levanté lentamente, sintiendo el peso de 70 años de sumisión sobre mis hombros. Pero también sintiendo, por primera vez en décadas, el poder de la verdad. «Tienen razón», dije con voz temblorosa, fingiendo nerviosismo. «He tomado una decisión muy importante sobre mi futuro». Las cámaras estaban grabando. Los micrófonos estaban captando cada palabra. José estaba esperando mi llamada telefónica. Era hora de que Carmen Márquez dejara de existir. Y hora de que naciera alguien completamente nuevo. «He decidido que Antonio y Renata tienen razón», anuncié con voz quebrada, fingiendo la derrota que ellos esperaban escuchar. «Esta casa es demasiado grande para mí. Ya no puedo cuidarla como se merece».
Vi cómo los ojos de Antonio se iluminaron inmediatamente. Renata apretó la mano de su esposo por debajo de la mesa, mientras Emilia sonreía con satisfacción. Pero también noté las expresiones de sorpresa en los rostros de Ivone, Eduardo y Claudia. Ellos conocían mi apego a esta casa, sabían lo que significaba para mí. ¿Estás segura, Carmen?, preguntó Eduardo con genuina preocupación. Tú y Ricardo construyeron esta casa con tanto amor. Recuerdo cuando nos invitaron a la ceremonia de colocación de la primera piedra. Sí, Eduardo, pero esos tiempos ya pasaron, respondí, cada palabra cuidadosamente ensayada. Antonio me ha encontrado un departamento muy bonito, más apropiado para mi edad. ¿Un departamento?, preguntó Ivone con el ceño fruncido. Pero hermana, nunca has vivido en un departamento. Siempre has dicho que necesitas tu jardín, tus plantas. Los jardines requieren mucho mantenimiento. Ivone, intervino Renata con esa voz dulce que ocultaba veneno. Carmen ya no está en edad de estar arrodillándose para cuidar plantas. Es mejor que se concentre en descansar. Descansar. Como si los 70 años fueran una sentencia de invalidez. Además, añadió Antonio, abriendo su maletín negro, hemos preparado todos los documentos necesarios para que mamá pueda hacer esta transición de la manera más fácil posible. Sacó una carpeta gruesa llena de papeles legales. Los mismos documentos que había intentado hacerme firmar la semana anterior, pero ahora con testigos presentes para darle legitimidad al proceso. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Alonso, el esposo de Ivone, quien había trabajado como contador durante 40 años y sabía reconocer contratos complicados. Solo formalidades, respondió Antonio rápidamente. Un poder notarial para que pueda ayudar a mamá con sus finanzas, la autorización para vender la casa y algunos papeles del seguro médico. Poder notarial. Ivone se incorporó en su silla. Carmen, ¿entiendes lo que eso significa? Significa que Antonio va a poder ayudarme cuando ya no pueda tomar decisiones por mí misma, respondí, recitando exactamente las palabras que mi hijo había usado para manipularme. Pero hermana, tú tomas decisiones perfectamente bien. Ayer mismo hablamos por teléfono sobre el libro que estás leyendo, sobre las noticias del país. Tu mente está completamente clara. Vi cómo la mandíbula de Renata se tensó. Estas preguntas no estaban en su plan. Ivone, con el respeto que te mereces, dijo Renata con una sonrisa forzada, tú no vives con Carmen todos los días. Nosotros hemos notado algunos cambios en su capacidad de concentración. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Eduardo, dirigiéndose directamente a Antonio. Bueno, por ejemplo, la semana pasada mamá se olvidó de pagar la cuenta de la luz. Era mentira. Yo pagaba todas mis cuentas automáticamente desde el banco, pero ellos no sabían que yo sabía que era mentira. Y también hemos notado que a veces se confunde con las fechas, añadió Renata. El mes pasado pensó que era el cumpleaños de Antonio, cuando en realidad faltaban 2 semanas. Otra mentira. El cumpleaños de Antonio era el 15 de marzo, y yo nunca me había equivocado con esa fecha en 45 años. Además, continuó Antonio, el doctor Muñiz ha hecho una evaluación y recomienda que tenga supervisión familiar para sus finanzas. ¿Doctor Muñiz?, preguntó Claudia. Carmen, ¿cuándo fuiste a ver a un doctor nuevo? Siempre has ido donde el doctor Cristiano López. Yo no recuerdo haber ido donde ningún doctor Muñiz, respondí, fingiendo confusión pero diciendo la verdad. ¿Ves?, dijo Renata inmediatamente. Eso es exactamente a lo que nos referimos. Carmen está empezando a olvidar cosas importantes. Pero Alonso no se dejó engañar tan fácilmente. Antonio, ¿puedes mostrarme ese reporte médico? Como contador jubilado, he visto muchos casos de estafas contra personas mayores, y siempre empiezan con reportes médicos cuestionables. El silencio que siguió fue eléctrico. Antonio buscó en su maletín, claramente nervioso. No lo traje hoy porque no pensé que fuera necesario, murmuró. ¿No pensaste que fuera necesario? Ivone se puso de pie. Antonio, estás pidiendo que tu madre firme documentos que le dan control total sobre su vida, y no trajiste la evidencia médica que justifica esa decisión. Ivone, no necesitas ponerte agresiva, intervino Emilia Florenza. Antonio y Renata solo quieren lo mejor para Carmen. ¿Y quién es usted para opinar sobre lo que es mejor para mi hermana?, preguntó Ivone con una firmeza que no le conocía. Soy la madre de Renata,
y he visto muchos casos como este. Los hijos responsables toman decisiones difíciles para proteger a sus padres mayores. ¿Protegerla de qué?, preguntó Eduardo, ahora claramente molesto. Carmen maneja esta casa perfectamente, cocina mejor que la mayoría de mujeres de 30 años, y acaba de preparar esta comida que todos estamos disfrutando. Sí, pero ¿por cuánto tiempo más va a poder hacerlo?, preguntó Renata, y por primera vez escuché verdadera irritación en su voz. ¿Van a esperar hasta que se caiga de las escaleras o se queme en la cocina? Renata tiene razón, dijo Antonio, recuperando la compostura. Es mejor prevenir que lamentar. Claudia, que había permanecido callada durante todo el intercambio, finalmente habló. Carmen, ¿tú realmente quieres hacer esto? ¿Realmente quieres dejar la casa donde fuiste feliz con Ricardo durante tantos años? Era el momento que había estado esperando durante meses. El momento en que tenía que decidir si seguía siendo la víctima o me convertía en la protagonista de mi propia historia. La verdad. Comencé, dejando que mi voz temblara de emoción real. La verdad es que me siento muy presionada. ¿Presionada por quién?, preguntó Ivone inmediatamente. Bueno, Antonio y Renata han estado insistiendo mucho en que tome esta decisión rápido. Mamá, no te estamos presionando, dijo Antonio, pero su voz sonaba defensiva. Solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme? ¿O ayudarse a ustedes mismos? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Durante 70 años había guardado silencio, había tragado humillaciones, había aceptado que otros decidieran por mí. Pero ya no. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Antonio se había puesto pálido. Quiero decir que escuché su conversación del martes pasado, cuando hablaron sobre vender mi casa por $370,000 y conseguirme un departamento de $900 mensuales. El silencio en el comedor era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. También escuché cuando hablaron sobre el doctor Muñiz y los $5,000 que les va a costar un reporte médico falso. Renata se puso de pie tan rápido que su silla se volcó. Eso es ridículo. Carmen está confundida. ¿Confundida? Sonreí por primera vez en toda la conversación. Confundida como cuando ustedes creían que yo estaba durmiendo, pero en realidad estaba grabando cada palabra que decían. Antonio se había quedado completamente inmóvil, como una estatua de sal. Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de esto. Saqué mi teléfono celular del bolsillo de mi delantal y reproduje la grabación de su conversación sobre el doctor Muñiz, sobre los $5,000, sobre internarme en un hogar de ancianos si era necesario. Las voces de Antonio y Renata llenaron el comedor, claras e inconfundibles. Eduardo y Claudia se miraron con horror. Ivone se llevó las manos a la boca. Alonso negó con la cabeza, incrédulo. Pero lo mejor de todo fue ver las caras de Antonio, Renata y Emilia mientras escuchaban sus propias palabras siendo reproducidas frente a testigos. Y eso no es todo, dije, guardando el teléfono. Porque la verdadera sorpresa apenas estaba comenzando. Eso no es todo, repetí, caminando hacia el mueble del comedor donde guardaba mis documentos más importantes. Durante los últimos 3 meses he estado documentando todo lo que ustedes han hecho. Saqué una carpeta gruesa, mucho más voluminosa que la que Antonio había traído. La coloqué sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar las copas de vino. Aquí tengo copias de todos los retiros no autorizados que hiciste de mi cuenta bancaria, Antonio. $500 en enero, 300 en febrero, 600 en marzo. Un total de $2,400 robados durante los últimos 6 meses. Antonio intentó hablar, pero yo levanté la mano para silenciarlo. También tengo copias de los correos electrónicos que intercambiaste con el agente inmobiliario sobre la venta de mi casa. ¿Sabían ustedes que cuando uno tiene acceso a la cuenta de Gmail de alguien, puede revisar todos sus mensajes? Renata había perdido completamente el color de su rostro. Sus manos temblaban mientras buscaba desesperadamente en su bolso. Y aquí, continué, sacando más documentos, está la copia del contrato fraudulento que firmaste, Antonio, pretendiendo ser mi representante legal para solicitar el reporte médico del doctor Muñiz. Mamá, esto es un malentendido. Balbuceó Antonio. Un malentendido. Eduardo se puso de pie, claramente indignado. Antonio,
Robaste dinero de la cuenta de tu propia madre. No es robo, gritó Renata, perdiendo finalmente la compostura. Es una anticipación de la herencia. Todo ese dinero va a ser nuestro de todas formas. Las palabras quedaron colgando en el aire como una confesión completa. Yvonne se llevó la mano al pecho, Claudia negó con la cabeza en silencio, y Alonso empezó a tomar notas en una servilleta. ¿Una anticipación de la herencia? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Y quién les dijo que iban a heredar algo? Carmen, no seas ridícula, intervino Emilia Florenza. Antonio es tu único hijo varón, obviamente va a heredar la casa y los ahorros. Obviamente, sonreí con una frialdad que no sabía que poseía. ¿Y por qué iba a dejarle mi patrimonio a alguien que me roba, me miente, y planea internarme en un hogar de ancianos contra mi voluntad? Porque soy tu hijo, gritó Antonio, finalmente perdiendo el control. He cuidado de ti durante años. ¿Cuidado de mí? Me reí, y el sonido era tan amargo que hasta yo me sorprendí. Antonio, la última vez que me llevaste al doctor fue hace 3 años. La última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba, sin necesitar algo de mí, fue hace más tiempo del que puedo recordar. Pero mamá, no me interrumpas. Mi voz resonó por toda la casa con una autoridad que nunca había usado antes. Durante 70 años he dejado que otros hablen por mí, que decidan por mí, que me traten como si fuera propiedad de alguien más. Hoy eso termina. Caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde las rosas que plantamos Ricardo y yo seguían floreciendo después de 40 años. ¿Saben qué descubrí durante estos meses de investigación? Que yo no soy la vieja indefensa que ustedes creen que soy. Que tengo más inteligencia, más fuerza, y más recursos de los que imaginaron. Carmen, ¿de qué estás hablando?, preguntó Claudia, completamente confundida. Estoy hablando de que contraté al mejor abogado de la ciudad. Estoy hablando de que instalé cámaras de seguridad en toda la casa. Estoy hablando de que tengo grabadas en video todas las conversaciones donde planificaron robarme. Saqué mi iPad, lo conecté al televisor de la sala, y reproduje la grabación donde Antonio y Renata discutían sobre internarme en un hogar de ancianos. Las imágenes eran cristalinas. El audio era perfecto. No había forma de negar lo que estaban viendo. Antonio estaba sentado en mi sofá, diciéndole a Renata: si se niega a firmar, podemos usar el reporte médico falso para que un juez declare que es incompetente. Después podemos internarla donde queramos. Y Renata respondía: perfecto. Los hogares de ancianos cuestan como $1,500 al mes. Con el dinero de la casa, podríamos mantenerla internada durante años mientras disfrutamos de una vida mejor. Eduardo golpeó la mesa con el puño. Esto es monstruoso. Antonio, ¿cómo pudiste planear esto contra tu propia madre? No entienden, gritó Antonio, ahora completamente desesperado. Mamá está vieja. Ya no puede cuidarse sola. Algún día va a necesitar cuidados especiales y va a costar una fortuna. ¿Y por eso decidiste robar su dinero antes de que lo necesitara?, preguntó Alonso, mirando a Antonio como si fuera un extraño. No es robo. Es planificación. Planificación. Yvonne se puso de pie, temblando de rabia. Planificación es ayudar a tu madre a organizar sus finanzas, no robarle y mentirle. Renata intentó recuperar el control de la situación. Ustedes no entienden la responsabilidad que tenemos Antonio y yo. Somos los únicos que nos preocupamos por el futuro de Carmen. ¿Se preocupan por mi futuro?, pregunté, volviéndome hacia ella. ¿Es por eso que ya eligieron el departamento más barato que pudieron encontrar? ¿Es por eso que calcularon exactamente cuántos años me duraría el dinero internada en el hogar de ancianos más económico? Saqué más papeles de mi carpeta. Aquí están sus búsquedas de internet, Renata. Hogares de ancianos baratos. ¿Cómo internar a una persona mayor contra su voluntad? ¿Cuánto cuesta mantener a alguien en cuidados mínimos? ¿Cómo conseguiste eso?, preguntó Renata, ahora claramente aterrorizada. Porque cuando alguien usa mi wifi para hacer búsquedas en internet, yo tengo acceso a su historial de navegación. Y mi abogado me enseñó cómo documentar todo legalmente. Antonio se levantó bruscamente, tirando su silla al suelo. Esto es ridículo. No voy a seguir escuchando estas acusaciones.
Te vas a sentar y vas a escuchar hasta el final, dijo Eduardo con una voz que no admitía discusión. Porque Carmen todavía no ha terminado. Tenía razón. Aún no había llegado a la mejor parte. Durante estos 3 meses, continué, también descubrí algunas cosas muy interesantes sobre las finanzas de Antonio y Renata. Saqué un folder diferente, lleno de documentos bancarios y facturas. Por ejemplo, descubrí que ustedes deben $38,000 en tarjetas de crédito, que su hipoteca está atrasada en 4 meses, que Renata gastó $12,000 el año pasado en ropa y zapatos, mientras me decían que yo gastaba demasiado en comida. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?, balbuceó Renata. Porque cuando alguien deja su bolso abierto en mi mesa mientras va al baño, y cuando ese bolso contiene estados de cuenta bancarios, una mujer inteligente toma fotografías. Mostré las imágenes en mi iPad. Estados de cuenta que mostraban deudas enormes, compras irresponsables y pagos atrasados. También descubrí que la empresa donde trabaja Antonio está despidiendo empleados, y que ustedes están desesperados por conseguir dinero rápido para evitar la bancarrota. Eso no es asunto tuyo, gritó Renata. ¿No es asunto mío? Cuando planean robar mi casa para pagar sus deudas. Claudia se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Carmen, ¿qué vas a hacer con toda esta información? Sonreí por primera vez con verdadera satisfacción. Ya hice lo que tenía que hacer. Ayer por la mañana, mi abogado José López presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por fraude financiero, falsificación de documentos y abuso contra persona mayor. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tic-tac del reloj de la pared. También cambié mi testamento. Antonio ya no va a heredar esta casa ni mis ahorros. No puedes hacer eso, gritó Antonio. ¿No puedo? Soy una mujer de 70 años con todas mis facultades mentales intactas. Puedo hacer exactamente lo que quiera con mi patrimonio. Pero soy tu hijo. Eras mi hijo. Ahora eres un extraño que planificó robarme todo lo que tengo. Renata empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque su plan había fallado. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Emilia Florenza, hablando por primera vez desde que comenzaron las revelaciones. Ahora, respondí, caminando hacia la puerta principal, van a salir de mi casa. Inmediatamente. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Salgan de mi casa. Mi voz resonó con una autoridad que no sabía que poseía, con una fuerza que había estado dormida durante 70 años. Y no vuelvan nunca más. Pero antes de que se vayan, dije mientras Antonio y Renata se dirigían hacia la puerta, hay algo más que necesitan escuchar. Me dirigí hacia el mueble principal del comedor y saqué un sobresellado que había estado esperando este momento durante semanas. José, llamé hacia la cocina. Puede salir ahora. José López apareció desde la cocina, donde había estado escuchando toda la conversación. Llevaba un traje formal y su maletín de abogado. Su presencia llenó la habitación con la seriedad legal que este momento requería. Buenos días a todos, dijo José con voz firme. Soy José López, abogado de la señora Carmen Márquez. He estado presente durante esta reunión como testigo legal de todo lo que se ha dicho aquí. Antonio se quedó paralizado. Renata retrocedió como si hubiera visto un fantasma. ¿Testigo legal?, preguntó Eduardo, claramente impresionado. Así es. Todo lo que han escuchado aquí ha sido grabado con autorización legal, y estas grabaciones serán presentadas como evidencia en el proceso judicial que ya comenzó ayer. Proceso judicial. Ivone se acercó a mí, tomando mi mano. Carmen, ¿en serio vas a demandar a Antonio? No solo lo voy a demandar, respondí, sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. Ya lo demandé. Ayer por la mañana presentamos cargos criminales por fraude financiero, falsificación de documentos y conspiración para cometer abuso contra persona mayor. Mamá, esto va demasiado lejos, intentó Antonio con una voz que ya no sonaba autoritaria, sino suplicante. ¿Demasiado lejos? Antonio, tú planeaste robarme mi casa, mis ahorros y mi libertad. Y yo voy demasiado lejos por defenderme. José abrió su maletín y sacó varios documentos oficiales. Antonio Márquez y Renata Florenza, anunció con voz solemne,
están oficialmente notificados de que tienen una citación judicial para comparecer ante el juzgado penal el próximo viernes a las 9 de la mañana. Les entregó los documentos. Antonio los tomó con manos temblorosas, mientras Renata simplemente los dejó caer al suelo. Pero eso no es todo, continué, sintiendo como cada palabra que pronunciaba me liberaba de décadas de silencio. José, por favor léeles el Nuevo Testamento. José sacó un documento oficial con sellos y firmas. Por la presente, Carmen Márquez, en pleno uso de sus facultades mentales, revoca cualquier testamento anterior y establece las siguientes disposiciones para su patrimonio. No, gritó Renata. No puedes escuchar esto. Sí puede, dijo Alonso firmemente. Carmen tiene todo el derecho de disponer de su patrimonio como considere apropiado. José continuó leyendo. Primera disposición. La casa ubicada en la calle principal número 412, valorada en $370,000, será donada a la Fundación Hogares Dignos para Personas Mayores, para que sea convertida en un centro de asistencia legal gratuita para víctimas de abuso familiar. Antonio se desplomó en una silla, llevándose las manos a la cabeza. Segunda disposición. Los ahorros bancarios, por un total de $62,000, serán utilizados para crear el Fondo Educativo Ricardo Márquez, destinado a becas universitarias para jóvenes de familias de bajos recursos. ¿62,000? Preguntó Renata con voz quebrada. Pero no que tenía 100,000. Ah, sí, sonreí con satisfacción. Durante estos meses transferí $40,000 a una cuenta secreta. Dinero que Antonio nunca va a poder tocar. Tercera disposición, continuó José. Para Antonio Márquez, hijo de la testadora, se deja la cantidad de $1 americano, acompañado de la siguiente carta explicativa. José sacó un sobre adicional y comenzó a leer mi carta. Antonio, te dejo $1 porque eso es exactamente lo que vale tu amor por mí. Durante 45 años creí que eras el hijo amoroso y respetuoso que eduqué, pero descubrí que eras un extraño disfrazado que solo esperaba mi muerte para robar lo que tu padre y yo construimos con tanto esfuerzo. Este $1 representa cada lágrima que derramé cuando descubrí tus planes, cada noche que no pude dormir por la traición de mi propio hijo, cada momento de dolor que causaste a la mujer que te dio la vida. Úsalo sabiamente, porque es lo único que vas a recibir de mí. El silencio en la habitación era sepulcral. Eduardo tenía lágrimas en los ojos. Claudia abrazaba a Ivone, quien sollozaba silenciosamente. Alonso tomaba notas de todo lo que estaba escuchando. Pero lo más impactante era ver a Antonio. El hombre que había planeado mi destrucción ahora estaba completamente destruido él mismo. Mamá, por favor, susurró con voz ronca. Soy tu hijo. Cometí errores, pero puedo cambiar. ¿Errores? Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. Antonio, planear robar a tu madre no es un error. Es una decisión consciente y maliciosa. Pero necesitamos el dinero, gimió Renata. Estamos endeudados. Antonio va a perder su trabajo. No tenemos opciones. ¿No tenían opciones?, preguntó Claudia con incredulidad. Podrían haber pedido ayuda. Podrían haber hablado honestamente con Carmen. Claro que tenían opciones, dije, sintiendo como la rabia y el dolor de meses se convertían en una fuerza imparable. Podrían haber venido a mí y explicarme su situación. Podrían haber pedido un préstamo. Podrían haber buscado trabajo adicional. Pero en lugar de eso, decidieron que era más fácil robar a una vieja indefensa. No eres indefensa, gritó Antonio súbitamente. Eres calculadora y vengativa. ¿Vengativa? Me reí con una amargura que me sorprendió. Antonio, yo no busqué venganza. Busqué justicia. Hay una diferencia enorme. José guardó los documentos en su maletín. Hay una última cosa, anunció. La demanda civil por daños y perjuicios. ¿Demanda civil?, preguntó Emilia Florenza, hablando por primera vez en varios minutos. Así es. Además de los cargos criminales, la señora Carmen está demandando a Antonio y Renata por los $2,400 robados, más intereses, más daños emocionales. El monto total de la demanda es de $50,000. $50,000. Renata se puso pálida. No tenemos $50,000. Entonces van a tener que vender algo para conseguirlos, respondí con total frialdad. Tal vez sus zapatos caros, o su auto lujoso,
o todas esas cosas que compraron mientras me decían que yo gastaba demasiado dinero. Antonio se puso de pie lentamente, como un hombre derrotado. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Soy un extraño para ti. Porque la madre que yo conocía jamás habría sido capaz de hacer algo así. Tienes razón, respondí, mirándolo con una serenidad que me tranquilizó. La madre que conocías era una mujer sumisa que permitía que la maltrataran. Esa mujer ya no existe. ¿Y qué mujer eres ahora? Soy una mujer que se respeta a sí misma. Una mujer que no permite que la traten como propiedad. Una mujer que entiende que el amor verdadero no viene acompañado de planes para robar y traicionar. Antonio recogió los documentos legales del suelo. Esto no va a terminar aquí, mamá. Tienes razón, dije, caminando hacia la puerta principal para abrirla. Va a terminar en un juzgado, donde un juez va a decidir cuántos años van a pasar en prisión por lo que me hicieron. Prisión. Renata se tambaleó. Podemos ir a prisión. El fraude financiero contra personas mayores puede llevar hasta 10 años de cárcel, explicó José con voz neutral, dependiendo de las circunstancias y de los antecedentes de los acusados. Mientras salían de mi casa, escuché a Renata susurrarle a Antonio: esto es culpa tuya. Tu madre nunca habría hecho esto si no la hubieras presionado tanto. ¿Mi culpa?, respondió Antonio. Fuiste tú quien dijo que era demasiado vieja para tomar decisiones. Estaban comenzando a culparse mutuamente. El plan que habían construido juntos ahora los estaba destruyendo desde adentro. Cerré la puerta detrás de ellos y me volví hacia mi familia verdadera: Ivone, Eduardo, Claudia, Alonso y José. ¿Estás bien, hermana?, preguntó Ivone, abrazándome. Estoy mejor que bien, respondí, sintiendo un peso enorme levantándose de mis hombros. Estoy libre. Pero la verdadera libertad apenas estaba comenzando. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi nuevo apartamento frente al mar, viendo el amanecer a través de ventanas que nunca había soñado tener. La brisa marina entra por la terraza, trayendo consigo el aroma de sal y libertad que había olvidado que existía. Mi nombre ya no es Carmen Márquez de viuda resignada. Ahora soy simplemente Carmen, una mujer de 70 años que finalmente aprendió a vivir para sí misma. El proceso judicial terminó hace 3 semanas. Antonio fue sentenciado a 2 años de prisión y 5 años de libertad condicional. Renata recibió 18 meses de cárcel y la obligación de pagar $25,000 en restitución. El doctor Muñiz perdió su licencia médica por falsificar reportes, y la firma de abogados que los había asesorado enfrenta una investigación por fraude. Pero la verdadera justicia no vino de los tribunales. Vino de descubrir quién era yo realmente cuando dejé de permitir que otros definieran mi valor. Después de vender la casa por $410,000, doné $300,000 a la Fundación Hogares Dignos, como había prometido en mi testamento. Pero guardé $110,000 para mí, dinero que uso ahora para vivir la vida que siempre quise pero nunca me permití soñar. Este apartamento costó $80,000 al contado. Tiene 2 habitaciones, una terraza con vista al océano, y lo más importante, nadie puede entrar aquí sin mi permiso. Nadie puede robarme, manipularme, o hacerme sentir como una carga. La primera habitación es mía, una cama cómoda, un escritorio donde escribo mis memorias, y estantes llenos de los libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo. La segunda habitación está reservada para las visitas que realmente quiero recibir. Ivone viene cada 2 semanas desde la ciudad vecina. Eduardo y Claudia me visitan todos los domingos para almorzar. José López se ha convertido en algo más que mi abogado. Es el amigo que me ayudó a encontrar mi verdadera fortaleza. Pero la visita más especial que recibo es la de Cristiano Ruiz, el joven técnico que instaló mis cámaras de seguridad. Resulta que su abuela pasó por una situación similar con sus propios hijos, y mi historia le dio la fuerza para ayudarla a defenderse también. Señora Carmen, me dijo durante su última visita, usted no se imagina cuántas mujeres mayores están viviendo situaciones como la suya. Su caso se ha vuelto famoso entre los abogados especializados en abuso familiar. Es cierto. José me contó que 3 jueces diferentes han usado mi caso como ejemplo de cómo las personas mayores pueden defenderse legalmente cuando sus familias intentan abusar de ellas. Aparentemente, soy lo que llaman un precedente legal importante. Pero no me siento como un precedente.
Me siento como una mujer que finalmente despertó de un sueño de 70 años. Hace 2 meses, comencé a trabajar como voluntaria en un centro de asistencia legal para personas mayores. 3 días a la semana, ayudo a mujeres y hombres que están pasando por situaciones similares a la mía. Les enseño a documentar conversaciones, a reconocer señales de manipulación y, lo más importante, a creer que merecen respeto sin importar su edad. La edad no es una enfermedad, les digo durante nuestras reuniones grupales. La vejez no es sinónimo de incapacidad. Y ser mayor no significa que tenemos que aceptar que nos traten como muebles que otros pueden mover cuando les convenga. Anteayer recibí una carta de una mujer de 68 años en México que leyó sobre mi caso en Internet. Me contaba que sus hijos habían estado presionándola para vender su casa y mudarse con ellos, pero que después de leer mi historia, decidió contratar su propio abogado para protegerse. Usted me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse, escribía. Que el amor verdadero no viene con condiciones económicas. Estas cartas llegan todas las semanas. Mujeres de Colombia, Argentina, España, Estados Unidos. Todas con historias similares, todas encontrando fuerzas en el ejemplo de una viuda de 70 años que decidió que ya había sido víctima suficiente tiempo. También he recibido cartas muy diferentes. Cartas de hijos adultos que se reconocieron en la historia de Antonio y decidieron cambiar su comportamiento hacia sus padres mayores antes de que fuera demasiado tarde. Su historia me hizo darme cuenta de que estaba tratando a mi madre como si fuera un problema por resolver, escribió un hombre de 40 años desde España. Ahora entiendo que ella sigue siendo una persona completa, con derechos y dignidad, sin importar su edad. Pero la carta más difícil de leer llegó hace un mes. Era de Antonio. Mamá, escribía desde la prisión, he tenido 6 meses para pensar en lo que hice. Para entender realmente quién era yo cuando planeé robarte. No espero que me perdones, porque yo no me he perdonado a mí mismo. Pero quiero que sepas que el hombre que te traicionó ya no existe. La prisión me ha enseñado lo que realmente vale la libertad, y ahora entiendo lo que te quité cuando traté de quitarte la tuya. No le he respondido esa carta. Tal vez algún día lo haga, cuando esté segura de que mi perdón no será malinterpretado como debilidad. Porque he aprendido que el perdón debe venir desde la fortaleza, no desde el miedo o la costumbre. Renata también me escribió, pero su carta era muy diferente. No había arrepentimiento real, solo autocompasión y excusas sobre sus deudas y presiones financieras. La leí una vez y la tiré a la basura. Algunas personas cambian cuando enfrentan las consecuencias de sus actos. Otras simplemente buscan nuevas formas de ser víctimas. Hoy es mi cumpleaños número 71. Ivone va a venir a almorzar, José traerá vino, y Eduardo y Claudia prometieron preparar el pastel de chocolate que tanto me gusta. Pero antes de que lleguen, quiero sentarme en mi terraza y escribir la última página de mis memorias. Durante 70 años, escribo en mi cuaderno, viví la vida que otros esperaban que viviera. Fui la esposa obediente, la madre sacrificada, la viuda resignada. Permití que mi valor como persona dependiera de qué tan útil era para otros, de qué tanto podía dar sin recibir nada a cambio. Pero a los 70 años descubrí algo que cambió todo. Descubrí que merezco respeto no por lo que hago por otros, sino por el simple hecho de existir. Descubrí que el amor verdadero no requiere que sacrifiques tu dignidad. Descubrí que nunca es demasiado tarde para defenderte. Mi nombre es Carmen, y a los 70 años, finalmente comencé a vivir mi propia vida. Cierro el cuaderno y miro hacia el horizonte. El sol está saliendo sobre el océano, pintando el cielo con colores que nunca había tenido tiempo de observar realmente. En unas horas, mi nueva familia llegará a celebrar mi cumpleaños. Una familia que elegí, no que heredé. Una familia que me respeta, no que me tolera. Una familia que celebra mi independencia en lugar de tratar de destruirla. Pero por ahora, en este momento perfecto de soledad elegida, me siento más acompañada de lo que me sentí durante años de estar rodeada de gente que me quería solo por lo que podía darles. Mi historia comenzó como la de una víctima silenciosa, pero termina como la de una mujer libre. Y eso, después de 70 años de espera, es exactamente como debía terminar. Mi nombre ya no es el de nadie más. Mi historia apenas empieza.